Padre Celestial, te doy gracias por haber llegado a este momento para poder compartir la reunión junto a mis hermanas, junto a todas las que estamos hoy unidas en esta charla y por las que se unirán en el tiempo, porque siempre tu palabra es viva y eficaz y bendice en el momento justo. Te doy gracias por haber puesto en mi corazón esta enseñanza para bendecir primeramente mi vida, y estoy segura que va a bendecir la vida de todos aquellos que la quieran tomar. Te doy gracias por la vida de cada una de ellas, por este tiempo hermoso que podemos compartir unidas en tu nombre, porque tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, vos estás acá entre nosotros, y que el Espíritu Santo esté tocando el corazón de cada una de nosotras para ser ministradas en tu palabra, para poder ser enseñadas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Les voy a empezar con el versículo que está, si la quieren anotar, para que después ustedes sigan leyendo. Pueden leer todo el capítulo de Efesios 6. Hola. Pueden leer todo el capítulo de Efesios 6 tranquilas, y entonces todo lo que vamos a ir aprendiendo hoy, ustedes después pueden leer tranquilas y les va a seguir hablando más la palabra. Efesios 6 es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia que él estaba preparando porque estaban pasando por dificultad en la fe espiritual. De este modo, la Biblia es tan antigua como actual. Hoy nos va a hablar a nosotros, en los tiempos que nos toca vivir. Él les estaba diciendo una palabra final en esta carta. Dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando uno lee este versículo, diríamos que si no tenemos mucho entendimiento nos dan ganas de salir corriendo, porque está hablando de espíritus malignos, del diablo, de la lucha, una lucha invisible que no podemos ver. Estamos acostumbrados a pensar, quizás si vemos películas de terror o lo que sea, que estos seres espirituales malignos pueden ser demonios con caras horribles y que nos tienden a asustar mucho. Pero la realidad, que eso está muy lejos de la realidad espiritual y esta guerra que nosotros tenemos. Yo siempre digo, personas que por ahí no creen mucho en esto, pero que sí van, suponte, no sé, a una tarotista, a estas personas que son curanderas o lo que sea, y creen, ¿no? Creen en ese poder. En la Biblia especifica que este poder Dios no lo admite, que es abominable a los ojos de Él, porque viene todo del mal, de este enemigo que tenemos. Entonces, tan cierto como eso es cierto, es tan cierto que está el poder de Dios y que hay una lucha invisible que nosotros no podemos ver, que es la espiritual. Y esa batalla se genera día tras día en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y nosotros, para dar un ejemplo, podemos estar peleando con una persona, ¿no?, que no conoce mucho de la palabra ni de nada, y este demonio que se esconde detrás de esta persona es la que va a manejar a la persona. Así estábamos nosotros cuando no conocemos de Dios.
estamos manejados por este mundo invisible, donde cualquiera que nos mire mal, estamos ahí al acecho para contestar mal. Cualquiera que nos haga mal, estamos al acecho de hacer el mal, porque pagamos mal por mal. Esto nos pasa cuando estamos sin Dios. Cuando nosotros estamos en Dios y lo recibimos y dejamos que su espíritu more en nosotros, empezamos a entender a este mundo espiritual y empezamos a ser manejados por el espíritu. Entonces, cuando vamos a la palabra y leemos no pagues mal por mal, estamos entendiendo lo que el espíritu nos está diciendo. Porque cuando nosotros pagamos con bien el mal, la persona se desarma. Podemos ver personas que están muy enojadas, pero cuando nosotros vamos y hablamos bien, es un bálsamo. Detiene esa pelea que si nuestro corazón no está sano, sigue y sigue. Bueno, así es más o menos para que puedan entender lo que es el mundo espiritual. Esta batalla que se genera en nuestra mente está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y va a seguir estando hasta que partamos de este mundo. Vamos a vivir en constante batalla. Entonces es muy importante entender qué es lo que nos está diciendo Pablo cuando nos lee esta porción de la Escritura. Que estemos atentos, porque este enemigo va a estar siempre al acecho para ponernos circunstancias que nos desanimen, que no nos vaya bien. Así que hoy yo me propongo, como les dije al principio, jueves por medio, ir explicando lo que significa cada pieza y su verdad. Porque cuando leemos este versículo así de corrido, es como que quizás podemos hacer una oración diciendo, bueno, me pongo el escudo de la fe, la coraza de la justicia, oro y salgo porque tengo que hacer un montón de cosas. Pero vas a ver que cuando entiendas pieza por pieza, vas a saber lo que estás haciendo. Eso es lo que generó en mí esta enseñanza y es lo que mi corazón anhela que pase en ustedes. Efesios 6:11, que habla de la primera armadura, que es el cinturón. Dice, existe una armadura espiritual secreta mencionada por el propio apóstol Pablo, que puede hacerte invencible contra todos los ataques del enemigo. Porque tan cierto como que Dios existe, que los tenemos. Pero que el 99% de las personas nunca aprendimos a vestir correctamente. Estoy hablando de esta armadura. Dejando brechas mortales en nuestra protección espiritual. Parece como mucho, brechas mortales. Es porque cuando no lo podemos entender estamos muertos espiritualmente. Vamos a hablar de terreno espiritual y cómo se asemeja a lo que podemos ver. ¿Sabes por qué hay tantas personas derrotadas, enfermas, endeudadas y oprimidas? Porque salen a la batalla espiritual completamente desprotegidas, como soldados desnudos en un campo de guerra. Vamos a ubicarnos en el tiempo de Pablo, en el tiempo bíblico. Pablo estaba hablando de los soldados romanos que él veía, estamos hablando de esa época, y cómo se vestían esos soldados para la batalla. Entonces él está poniendo ese ejemplo porque las personas podían ver y ellos iban a entender lo que significaba cada pieza. Y dice, piensa, un soldado jamás entraría a la batalla sin su armadura completa. Él sabía que cada pieza tenía una función vital. Podemos también nosotros en nuestra mente imaginar los soldados que vemos de guerra. Si nuestros soldados van sin su casco, sin su vestimenta, sin su arma y van así nomás a la guerra, van a ser inevitablemente derrotados enseguida. Eso es lo que Pablo estaba queriendo decir. Por ejemplo, el casco protegía su mente. La coraza guardaba su corazón. El escudo defendía contra las flechas encendidas. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reveló que nosotros, los cristianos, tenemos acceso a una armadura aún más poderosa. Una armadura divina forjada en los cielos, capaz de protegernos de todo mal. Dice protegernos, no dice que no
va a haber mal, que dice protegernos de todo mal. El mal ya está, lo estamos viendo, pues está hablando que esta armadura nos va a proteger de todo mal. Pero aquí está el misterio. ¿Por qué entonces, si Pablo revela esta armadura y la deja escrita en su carta para que todos los cristianos la leamos y la empecemos a usar como corresponde, por qué hay tantos guerreros de fe que caen derrotados? ¿Te has preguntado por qué hay momentos que tu fe parece explotar y otras está tan apagada que te empieza a generar la duda, a pensar, bueno, Dios conmigo no puede hacer nada, Dios qué va a hacer conmigo si yo no creo lo suficiente? Qué sé yo, un montón de circunstancias que hacen que te vayas debilitando en la fe. ¿te has preguntado por qué pasa esto? La respuesta está escondida en Efesios 6, que es de lo que estamos hablando. Y hoy el Espíritu Santo va a revelarnos no solo cuál es esa armadura, sino cómo vestirla correctamente todas las mañanas. En las próximas reuniones vamos a descubrir los 6 elementos sagrados de esta armadura celestial. Vamos a aprender el ritual matutino que los profetas usaban para brindarse espiritualmente. Y más importante, vamos a entender por qué ciertas áreas de nuestra vida están bajo ataque constante. Son exactamente los lugares donde nuestra armadura está incompleta. Ahí es donde el enemigo aprovecha y ataca. Donde sabe que la armadura no está puesta floja o no la entendemos. Dios sabe que necesitamos urgentemente esta revelación. Dios nos está convocando para ser una guerrera, no una víctima. Vamos a comenzar nuestro estudio sagrado sobre la armadura de Dios con el cinturón de la verdad. La primera pieza de la armadura divina, el apóstol Pablo, no comenzó por casualidad mencionando el cinturón de la verdad como la primera pieza de la armadura de Dios. ¿Sabés por qué un soldado romano se ponía primero el cinturón antes que cualquier otra pieza? Yo acá no tendría que haberles puesto lo que es la armadura. Después yo se las voy a dejar por WhatsApp para que ustedes la tengan. Yo igual la había compartido en el WhatsApp de la reunión de damas lo que era cada armadura, ¿no? Cada pieza de la armadura. ¿Por qué Pablo menciona primero esta pieza? No es por casualidad. Mirá, dice porque era el cinturón el que sostenía todas las otras partes de la armadura. Sin él, la espada caería, la túnica se soltaría y el soldado quedaría vulnerable. Si nosotros, vamos a ir por partes, si el soldado no ajustaba su cinturón, todas las demás piezas se caían. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con lo espiritual en nosotros. De la misma forma, sin la verdad de Dios firmemente amarrada en tu vida, toda protección espiritual se derrumba. Si nosotros no tenemos la fe suficiente para creer la verdad de Dios en nuestra vida, todo lo que yo te pueda compartir, todo lo que puedan compartirte en una reunión, todo lo que te puedan hablar de Dios, cae. Porque justamente no tenemos esta pieza de la armadura espiritualmente amarrada y ceñida. Diríamos que esto es lo fundamental para poder empezar a defendernos de los ataques que les hablé al principio, de los que tenemos todos los días, que se presentan de diferentes formas, que ya las vamos a ir viendo. ¿Cuántas veces te has sorprendido mintiéndote a vos misma? No soy lo suficientemente buena. Dios me abandonó. Nunca voy a poder salir de esta situación. Y más si estamos en esta situación sostenida en el tiempo. Esto no va a cambiar. Esto es justamente porque ese cinturón espiritual está
flojo. La verdad de Dios para nuestra vida está floja. Y no puede sostener el resto de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. El resto de la armadura que representa muchas de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué son estas preguntas que vienen a nuestra mente? Son las mentiras que el enemigo susurra cuando estamos sin el cinturón de la verdad. ¿Qué nos importa? ¿Qué tan buenas somos a los ojos del mundo o qué tan buenas somos a los ojos de Dios? Porque cada uno está sumergido en lo que le pasa a cada uno y cuando queda algo para prestar atención al resto, nos detenemos a escuchar a la otra persona queriéndole dar aliento, pero ¿cómo lo vamos a poder hacer si a gata podemos sostenernos nosotros mismos en esta verdad? Queremos ayudar al resto, sí, en nuestro corazón está ese sentir porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero a veces estamos tan sumidos en nuestros problemas que nos queda muy poco espacio para poder pensar en la otra persona, porque nos quedamos en lo que nos está pasando. ¿Sabes cuál es la estrategia más sutil de este enemigo? Que nosotros no le damos la atención porque quizás nos dé miedo, porque quizás no creamos. Bueno, es lo que él necesita, que lo veamos así, que no es tan así, que no existe, que estas cosas no existen. Es lo que él quiere que creas, para que centres tu mirada en lo que solamente en lo que podés ver y no habla a tu interior. Satanás quiere que nosotros nos centremos en lo que podemos ver. Si esa persona me está peleando, le voy a dar guerra. Si esta situación de enfermedad me está complicando, y va a querer que nos centremos más en eso y no en lo que Dios dice de esa enfermedad. ¿Qué hace Satanás? Mirá lo que hace. Él mezcla un poco de verdad con mucho veneno. Porque él dice, pecaste. ¿Y qué pasa cuando nosotros pecamos y nos damos cuenta? Empezamos a sentir culpa. Entonces está diciendo una verdad, pecaste. Y todos somos pecadores, dice la palabra, porque no hay un solo justo en la tierra, solamente fue Jesús. Pecaste, sí, eso es verdad. Entonces añade, por eso Dios ya no puede amarte. Imagínense que si a veces nos sentimos mal cuando sentimos que alguna persona no nos ama, puede ser un padre, una madre, un hermano, un amigo, tu marido, tu esposo, y sentís que no te ama y te frustra, te hace mal. Imagínate poner esta mirada en que Dios no te ame. Estaríamos derrotados totalmente. Entonces dice, pecaste, ¿cómo Dios va a poder hacer algo con vos? Entonces, ¿qué hacemos cuando este pensamiento viene a nuestra mente? Nos queremos esconder. Como hizo Adán y Eva cuando pecaron, que fue el pecado, ¿no? Que se introdujo en el mundo. Dice que cuando el pecado salió a la luz, ¿no? Eva come la manzana, se la da a Adán. Y cuando se dieron cuenta que hicieron lo malo en los ojos de Dios, dice que corrieron y se escondieron. Y buscaron hojas de higuera para tapar su vergüenza, su desnudez. Esto hablaba de que ellos ya tenían vergüenza de ese pecado. Al día de hoy nos pasa igual. Cuando hacemos las cosas mal, empezamos a buscar culpables. Y porque fulanito me dijo, y porque lo hice porque menganito lo otro. Y nos da vergüenza. Pero Dios nos ama a pesar de todo. Porque esta mentira que este enemigo quiere traer a nosotros es una mentira mortal, porque Dios nos ama a pesar de todo. Él no hace ni hizo nada por amor a nosotros porque nosotros hayamos hecho buenas obras. Él lo hace porque independientemente de que si seamos buenas o malas, Él nos ama igual. Cuando nosotros podemos entender esta verdad para nuestra vida, estamos ajustando el cinturón de la verdad, porque esa es la verdad. Que Dios nos ama a pesar de todo. Si sentimos que Dios está lejos, es porque seguramente somos nosotras las que nos estamos alejando.
pero Él está ahí. Es importante que esta pieza de cinturón esté bien ceñida a tu cintura, porque va a ser la que va a poder sostener las demás en adelante. Jesús dijo en Juan 8:3, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Porque uno se saca una mochila enorme cuando sabe que no está bien o hay cosas que no están bien en nosotros, pero sabes que a pesar de todo Dios te ama. Porque deja también en la tierra un ejemplo. Un padre, su hijo puede hacer lo que sea y lo va a amar igual. Y esto es lo que hace Dios con nosotros, pero con mucho más amor que el nuestro. Mucho más amor puro. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad que tenemos que tener presentes? Que somos hijos amados de Dios. Dios tiene un amor incondicional, amor que no depende de las obras. Dios ama a sus hijos, no por lo que hacen, sino porque son sus hijos. Este amor es incondicional, es decir, no varía ni depende de los logros o fracasos. Si estamos pensando que un logro nuestro puede hacer que Dios nos ame más, es mentira. Eso es del mundo. El mundo quiere tus logros y quiere tu triunfo. Esa es la mentira de Satanás, porque Dios te ama igual, con tus logros y tus fracasos. Es igual de importante para Él. Para el mundo, no. Para las personas que no conocen a Dios, eso no es lo importante. Y si nosotros nos enfocamos en eso, ahí viene nuestra caída. Esa es nuestra caída. Este amor es incondicional, es decir, no varía ni depende de tus logros o fracasos. Un padre que cuida, Dios es un padre que cuida. Ser hijo de Dios es tener un Padre celestial que se hace responsable de cuidar, enseñar, fortalecer y desarrollar a sus hijos, proporcionando también un plan y propósito para sus vidas. Ese es Dios, no importa cómo estés, no importa cómo estés hoy, no le importa tu éxito, no le importa tu fracaso. Él quiere que vengas a Él para enseñarte, para fortalecerte y para desarrollar en vos el propósito que Él ya tiene establecido desde el vientre de nuestra madre. Hay otra verdad que podés ceñir a este cinturón. Somos comprados por alto precio. No le importa cuán pecador seas. Él igual entregó a su hijo y somos comprados por alto precio. ¿Qué significa? Que Jesús pagó con su propia vida la tuya y la mía. No le importó tus pecados. Él los pagó por vos en la cruz. Primera de Pedro 1, 18, 19 lo dice, el alto precio no fue oro ni plata, sino su sangre derramada en la cruz. Si hoy estás sintiendo en tu vida una culpa que te tiene detenida, acordate de la verdad, acordate de este cinturón, que Dios ya pagó el precio por lo que hoy te está haciendo sentir culpable. Tenemos que despojarnos de esa mochila y caminar en el amor de Él, que es verdad. Ese sacrificio es lo más valioso del universo, la vida perfecta del Hijo de Dios dada por nosotros. En los tiempos bíblicos no tenían ellos la posibilidad que hoy tenemos nosotros de ir al Padre, de tener una relación genuina como la que hoy podemos tener. Las personas tenían que ir al sacerdote y el sacerdote hacía un sacrificio de un animal y le entregaban el altar para que Dios tomara de ahí
tomara de ahí no me sale ahora, el sacrificio que iba a lavar los pecados de las personas. Eso era antes de Jesús. Cuando vino Jesús, Jesús es el Cordero, tenía que ser un Cordero perfecto y sin mancha. Cuando llevaban ese Cordero perfecto y sin mancha, se ofrecía por los pecados de las personas. Eso pasaba antes de Jesús. Hacían todo ese ritual. Una vez que vino Jesús y entregó la vida de Él por la nuestra, Él pasa a ser ese Cordero que derramó su sangre en la cruz, es sin pecado y sin mancha. Cuando nosotros recibimos a Jesús, estamos limpiando nuestros pecados. Ahora, ¿esto nos va a habilitar? ¿Seguimos haciendo lo que queremos? No, porque lo que hace esto en nuestras vidas, cuando nos damos cuenta de que estamos en pecado y somos agradecidos a Jesús, empezamos a dejar de hacer lo que sabemos que está mal. Con este acto de amor somos liberados de la esclavitud del pecado. Ya nadie más te puede señalar por lo que hiciste. Ya nadie más te puede señalar, porque Jesús ya lo hizo por vos y Dios ya te perdonó. Antes pertenecíamos al pecado y a la condición. Antes pertenecemos al pecado y a la condenación, pero Cristo nos rescató. Romanos 6, del 17 al 18. Antes pertenecíamos al pecado, lo hacíamos, nos gustaba y lo hacíamos y no sabíamos, y a la condenación, porque después que hacemos las cosas mal, viene la culpa, que la culpa no es de Dios. Dios viene para decirte, mira, esto está mal, si vos dejás de hacer esto, te va a ir bien en tu vida. La condenación viene de este enemigo que no vemos, en la que te culpa. Si hiciste mal, Dios no te puede recibir. Vos no cambias más. Mentira. Antes pertenecíamos al pecado y a la condenación, pero Cristo nos rescató. Romanos 6, 17 y 18. Esa compra nos dio libertad verdadera, pero también implica que ahora le pertenecemos a Él. Y estamos sellados por el Espíritu Santo, destinados y destinadas a la victoria. Ser sellados por el Espíritu Santo significa que Dios nos marcó como suyos. Nos asegura nuestra salvación y nos da la presencia del Espíritu como garantía y guía nuestra vida diaria. Escuchen, tomen conciencia. Ser sellados por el Espíritu Santo significa que Dios nos marcó como suyos. Ya no pertenecemos más a las mentiras del enemigo y a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Ya pertenecemos a Dios. Y nos asegura la salvación. Algo que por ahí no lo tenemos tan presente porque nos enfocamos solamente en esta vida. Primero Él va a salvarte de esta, trayéndote paz a pesar de todas las circunstancias. Y después vas a recibir la eterna, que es la que tenemos que pelear todos los días. Por eso es que estamos en batalla todos los días. Porque hay un enemigo que no quiere que tu alma vaya con Dios. Quiere ganarse el alma tuya para Él. Primero te destruye en este caminar para después llevarte a la eternidad con Él. Hay dos caminos y hoy la humanidad te presenta muchas estrategias, pero hay dos. Esa es la verdad, que hay dos. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando amarramos esta verdad en nuestra cintura, todas las mañanas estamos declarando guerra contra toda mentira del infierno. Y si no estamos tratando de tener esta relación con Dios, se hace difícil. Todas las batallas son difíciles, no son fáciles. Es muy lindo escuchar una enseñanza y decir, wow, yo estoy en batalla, pero me afirma la verdad de Dios y salgo vencedora. No es fácil, pero no es imposible. El cinturón de la verdad no es solo sobre no mentir, ¿no? Porque estamos hablando de la verdad. Entonces, el cinturón de la verdad no es solo sobre no mentir, es sobrevivir a la realidad del reino de Dios.
el lugar de la realidad de este mundo. Y te voy a explicar qué te quiero decir con esta frase. El cinturón de la verdad significa vivir según lo que Dios dice. Aunque el mundo diga lo contrario, el mundo nos habla de miedo, de inseguridad y de que nuestro valor depende de lo que tenemos o de lo que hacemos. Pero la verdad del reino, la verdad de Dios, nos recuerda que somos hijos de Dios, comprados por alto precio y llamados a vivir en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad de Dios no se mide por lo que tenemos, por lo que hicimos de bueno o por lo que digan las personas de nosotros. La verdad de Dios es cómo estamos vistos ante Dios, ante semejante sacrificio, ¿no? Eso es lo que nos tiene que importar y es lo que hoy al mundo le cuesta tanto creer, que no nos tiene que importar que la gente diga qué buenas que somos, qué inteligente, qué valiosa, qué casa tenés, qué no tenés. Porque a Dios no le importa nada eso, porque ante los ojos de Dios somos todos iguales. Cualquiera de nosotras es igual que un actor, que un presidente o que una persona que vive abajo de un puente. Ante los ojos de Dios no hay diferencia. Nosotros, los humanos, somos los que establecemos este tipo de diferencia. Y lo podemos ver en todos los ámbitos. Tristemente, también en las iglesias se ven. Y no estoy hablando de ninguna religión en especial. Porque yo no veo ningún indigente sentado en el primer banco de ninguna iglesia. Pero para Dios, esa alma vale exactamente igual que la de que un rico se siente en la primera fila. Cada día tenemos una decisión: creerle al mundo o creerle a Dios. Cuando elegimos caminar en la verdad del reino, no solo hablamos con honestidad, sino que vivimos con firmeza, identidad y propósito en Cristo. Cuando el médico dice es cáncer terminal, el cinturón de la verdad responde: por sus llagas fuimos sanados. Y esto no se trata de esperar sentados un simple milagro. Se los digo porque yo, cuando empecé a conocer a Dios y cuando empecé a aprender, yo pensaba que era así. Oro y espero el milagro. Oro y espero el milagro. Y hay algo que tenemos que hacer nosotros. Y no importa de qué manera pueda venir ese milagro. Porque Dios puede hacer el milagro como Él quiera. Puede hacer que tu cáncer desaparezca. Puede hacer que tu cáncer lleve un proceso y desaparezca. O puede ser que lo lleves hasta el último día de tu vida con un propósito. Pero va a hacer que cualquiera de las formas en que se presente este cáncer en tu vida, vos tengas paz. No reniegues de lo que te pasa. Y puedas esperar confiada lo que Dios quiere hacer en su voluntad con este cáncer que puso. Es importante enseñar esto, porque si yo enseño a una persona, vení a Cristo, que Cristo te va a sanar, y no lo hace, te vas a ir. Pero si yo puedo hacer entender esta verdad del cinturón en tu vida, si esto llega a tu vida, vos lo vas a tomar de una manera diferente. Yo lo voy a tomar de una manera diferente. Yo les voy a contar, cuando yo tuve un quiste del ovario, yo lo tenía de cuando Francisco, mi hijo, tenía 2 años y pico. Yo fui y el médico me dijo: tenés un quiste en el ovario izquierdo. Siempre lo tuve, siempre lo tuve. Voy a hacerme los chequeos anuales y me dijo que ese quiste había subido unos 6 centímetros de un año al otro. Era mucho. Y también, yo lo conocía y sabía que algo no estaba bien y no me lo quería decir. Entonces me dijo: vamos a esperar un mes a ver cómo evoluciona. Entonces yo hago lo que no se debe hacer: googlear qué significaba ese cambio. Y significaba que cuando un quiste vos lo tenés,
Si es de ovario poliquístico, se van y vienen, pero cuando vos lo tenés y es el mismo y cambia la forma, no es bueno. Entonces dije, bueno, era muy nuevita en la fe, hablo con mi pastora, le cuento la situación y ella me dice, ¿no oraste por tu quiste? Yo le digo, no, porque tengo miedo de que mi fe no alcance para que Dios haga el milagro, porque yo me imaginaba estos milagros que leía en la Biblia. Yo digo, y si no pasa, me voy a debilitar en la fe, no voy a creer, voy a dudar, me voy a decepcionar. Y no entendía nada de lo que yo hoy entiendo y les estoy explicando. No importa de la forma que venga. Lo que importa es que esto que vino a mi vida, ¿cómo lo voy a procesar en mi vida? ¿Decido tirarme a llorar y que esto me termine matando? ¿Decido pensar que algo de esto tengo que aprender? ¿Decido dejarlo en las manos de Dios confiada? Bueno, en ese momento no entendía mucho y yo me acuerdo que oré y le dije a Dios, si esto vino a mi vida, por algo es, así que se haga tu voluntad. Bueno, la voluntad fue que cuando fui a hacerme los estudios, el quiste no estaba más. Se lo conté enseguida a las chicas, me acuerdo, en el grupo, se los conté enseguida. Tenía una emoción que Dios hubiera hecho eso en mi vida. Pero después seguí pidiendo milagros parecidos en otras cosas que me pasaban en la vida, ¿no? Y sin embargo no desaparecía así. ¿Por qué? Porque requería de un proceso que me iba a enseñar, me iba a procesar y me iba a enseñar a descansar en Él. Y que fuese lo que fuese y de la forma que fuese, iba a ser para mi bendición al final. O sea que cuando el médico dice es cáncer terminal, el cinturón de la verdad responde, por su llaga fuimos sanados. Porque Él murió para que esto pase en tu vida. Cuando el banco dice no hay solución para tu deuda, el cinturón de la verdad proclama, mi Dios suplirá de todas las necesidades. Y no se trata de que te dé el cheque para que pagues tu cuenta. No sé la forma que Él lo va a hacer, pero si vos confías en Él, va a pasar un montón de cosas en tu vida, que al confiar en Él hagas las cosas de una manera mejor para que puedas llegar a pagar esa deuda, por ejemplo. Va a poner trabajo para que puedas pagar esa deuda. Va a ordenar nuestra mente para que podamos hacer las cosas bien, ordenarnos y poder pagar esa deuda. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar que viene el milagro de una manera así. Y puede pasar también. Porque puede pasar. Yo soy, átense esta verdad, yo soy lo que Dios dice que soy y no lo que los demás dicen que yo soy. Incluso nosotros mismos solemos decir mentiras de lo que somos en realidad. ¿Podemos percibir la diferencia? No es negar la realidad física, lo que estamos viendo. Es sobreponer a esta realidad la realidad espiritual que tenemos en Cristo. Y es superior. Es por eso que tantos cristianos vivimos derrotados, porque creemos más en el reporte de los hombres que en el reporte de Dios. Nos quitamos el cinturón de la verdad y nos ponemos el cinturón de la duda, el miedo y la incredulidad. Hay un secreto que también puede transformar nuestras vidas. Todas las mañanas, incluso antes de salir de la cama, deberíamos realizar una oración por este cinturón. Podemos ponernos las manos sobre nuestro abdomen y declarar: hoy yo amarro en mí la verdad de Dios. Rechazo toda mentira del enemigo. Creo que soy quien Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Que nadie determine que no podemos. Y puede suceder en el mundo espiritual, cuando hacemos esto, que los demonios tiemblen porque ellos saben que no pueden derrotar a alguien que está firme en la verdad.
Si este enemigo sabe que tenemos la fe suficiente para dejar todas nuestras cargas en Dios y que le creemos a Dios, no nos puede hacer daño. Va a venir en diferentes formas a molestar. Por eso es que estamos en batalla todo el tiempo. Va a buscar tu debilidad porque nos quiere derrotar. Él va a buscar nuestra debilidad. Pero si nosotros creemos lo que Dios dice que somos, no va a poder hacer nada contra nosotros. Vamos a estar fortalecidos porque no dice que nos va a sacar las pruebas y todo lo que nos pasa. Va a hacer que las podamos atravesar con fortaleza y salir en victoria. Pueden intentar, pueden susurrar, pueden crear circunstancias, pero no van a poder penetrar en el cinturón de la verdad. La verdad expulsa las tinieblas, así como la luz expulsa a la oscuridad. El cinturón también representa integridad. Y ya vamos terminando. En el mundo romano, ceñir los lomos significaba estar listos para la acción, para el trabajo, para la batalla. Cuando vivimos en verdad y en integridad, cuando en nuestra vida privada combina con lo que somos en la pública, no tenemos doble cara. Cuando lo que hacemos en la oscuridad no contradice lo que profesamos en la luz, entonces estamos verdaderamente ceñidos con el cinturón de la verdad. Y una reflexión final. El cinturón en la armadura romana sostenía toda la vestimenta del soldado y le daba firmeza en la batalla. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, el cinturón de la verdad es la que nos sostiene y nos da la estabilidad frente a los engaños del enemigo. La verdad de Dios, revelada en su palabra y en Jesucristo, nos guarda de la confusión y nos ayuda a caminar con integridad. Cuando vivimos en la verdad, estamos firmes, seguros, libres para avanzar sin tropiezos, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Juan 8:32. Amén. Bueno, vamos a ir pieza por pieza, como les dije. El próximo jueves que nos toque la reunión, vamos a tocar la coraza de la justicia, que implica, así como detallé lo que significa el cinturón de la verdad. En resumido, si la verdad de Dios y lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo no la podemos creer, nuestro cinturón se desprende. Y si se desprende ese cinturón, todo lo demás, toda la demás armadura se cae. Se cae la espada que es su palabra porque no la podemos creer. Se cae el casco. Bueno, el casco no sería el cinturón, ¿no? La túnica se cae y quedamos desarmados. Imagínense, dijo Pablo, ¿no? Que si un soldado va a la batalla con una túnica, es presa fácil. Queda derrotado. Bueno, así pasa con nosotros. Si no empezamos a vestirnos con la verdad de Dios, vamos a salir a la batalla que todos los días la enfrentamos totalmente desarmadas. Y cualquier dardo nos va a tirar. Así que, bueno, yo no tengo más para decir. No sé si tienen dudas, si quieren compartir algo, si fue fácil o difícil de entender.